Ya, buenos días. Aquí vamos a hacer un video de cómo hacer de manera práctica una columna sedimentaria. Y para ello lo voy a representar aquí en la pizarra. Así que sin más preámbulos, vamos a avanzar. Una columna sedimentaria, como pasamos en clase, se ocupa principalmente para representar unidades o estratos en un registro como papel o un computador, etcétera, etcétera. Como les mencioné, hay un debate sobre si las rocas volcánicas, metamórficas, intrusiones como tal, deben estar agregadas dentro de la columna, ya que se definen más que nada como estratos y la definición de estratos se une a la definición de estructura sedimentaria asociada a la estratificación. Por ende, hay un debate con respecto, pero creo que la mejor forma de que lo entiendan y se queden con eso es que una columna sedimentaria es una representación de lo que vemos en terreno, en rocas, vamos, general, y en depósitos no consolidados. Claramente que va a haber un enfoque en función de lo que uno busque. Si uno hace exploración geológica y solamente está buscando roca, va a dejar de lado lo que sea suelo. Pero por otro lado, la parte ingenieril, si uno desea construir una casa o un proyecto, es muy importante definir los primeros niveles de la superficie de forma de poder ver qué tan estables o no son los suelos, especialmente de arcilla, y cómo responden ante las variables de porosidad, presencia de agua, fricción, estrés, entre otras, que van a ir viendo poco a poco durante la carrera. Entonces, a modo general, una columna sedimentaria debe representar un- una sección de terreno que se haya analizado, o estudiado, mejor dicho. Para ello, hay otra forma, y le entrego una actividad que va de base a techo, ¿ya? Entonces, una columna sedimentaria, lo primero que hay que hacer es leerla a modo general y no colocar toda la información de una, solamente identificar qué elementos presenta. Entonces, a modo general, en las que les envié, hay granulometría, estructuras sedimentarias, hay dataciones de edades, hay fósiles, color y características petrográficas para las unidades. Entonces, eh, la que siempre tenemos que empezar va a ser la granulometría. En este caso sería la columna que tiene una celda, por así decir, de litología. Y acá se van a colocar los anchos de las unidades geológicas. Cabe destacar que varias cosas. Primero, se identifican para saber cuánta información tengo y cuánto tengo que dejar de lado de la columna para poder agregarla. ¿Por qué razón? Porque si solamente me foco en la granulometría, voy a hacer una columna acotada, chiquitita, que solamente va a estar en las litologías, los tamaños de grano definidos por la tabla de Udan-Wentworth y nada más. Entonces, ¿qué va a suceder cuando tenga que ver las estructuras, la edad de los fósiles? No me va a quedar espacio. Entonces, siempre pasa que al inicio, cuando uno hace una columna sedimentaria, hace la columna en toda la hoja y toda esa información no me alcanza. Entonces, tienen que pegar otra hoja al lado para poder agregarla. Entonces, para que eso no suceda, tienen que proyectar la información que va a tener su columna antes de hacerla. ¿Ok? Así que ya. Y de acá otra información importante es que las columnas sedimentarias hay dos formas de hacerlas principalmente. Lanzando desde las potencias en que el eje Y va a ser el eje de la potencia de los estratos y el eje X, la granulometría como tal de las unidades, y ahí se van agregando en función de qué litología sea. Hay autores que definen primero la litología acá y acá dejan el espacio para dejar la potencia. Me explico. Podría ser acá una unidad de arenisca, tamaño medio, y acá hago la simbología, y acá la extiendo por la potencia que tenga hasta el límite con la arena media, y ahí lo dejo. Y en este espacio no pongo la simbología, sino que pongo las características de la unidad. Valga para que se entienda, serían estructuras sedimentarias, petrografía, selección, cualquier tipo de información. A modo general, creo que eso es más adecuado. ¿Por qué razón? Porque si no, tendrían que tirar una unidad solamente con la litología, hacer una simbología que capta demasiada información, solamente en dar la litología, que no es lo principal dentro de todo. O sea, es lo principal, pero no es para que se lleve todo el porcentaje de la columna. Y las estructuras sedimentarias, como les dije en clase, quedarían en otra columna al lado.
Entonces es mejor representación, como dije al inicio, que una columna debe representar sí o sí lo que veamos en terreno. Y es más acorde que se vean las unidades con las estructuras internas en las mismas unidades que separadas. Si no, ahí da como falsas impresiones. Ya, entonces aquí vamos a empezar con... estos son... Lo que voy a hacer acá van a ser ideas que tengo yo. No es de la actividad, pero sí las voy a hacer pensando como la actividad, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es definir la potencia total que dice todo el texto, ¿ya? Entonces, tienen que leer todo todas las potencias, y por ejemplo, si tenemos 5 unidades, ¿ya? 5 unidades, de las cuales dice que son, la primera va a ser de 3 metros, la segunda de 10 metros, no, es mucho, de 5 metros, la tercera de 2 metros, y así sucesivamente. Y esta va a ser ya otros 3 metros. Entonces tienen que sumar todo eso, lo suman, y el total va a ser acá 13. 13 metros totales. Ese 13 metros totales es muy importante porque tienen que colocarlo acá en su eje Y, como les dije. El eje Y tiene que demostrar la escala que estén trabajando. Entonces su límite superior, que va a ser acá, va a corresponder a los 13 metros como tal. Se puede dejar un cachito más, se puede colocar 14 para que se deje una parte de techo como por definir, pero eso son mañas de cada persona. Entonces, los 13 metros, importante especificar en qué unidad estamos. Por lo cual, el vértice inferior de acá va a corresponder a los 0 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Es hacer subdivisiones equidistantes en que estén los valores. Quedando algo así. Es importante que, claro, yo estoy en una pizarra, pero si ustedes lo van a hacer en papel milimetrado o en una hoja de cuaderno. Entonces ahí lo que pueden hacer es que cada casilla, cada cuadrito valga uno de estos valores. Y por ejemplo, si son 13 metros y les quedan distribuidos en 20 cuadritos, tienen que hacer una relación de 3 que diga cuánto va a valer cada cuadrito, que corresponde a 1 centímetro, con respecto a los 13 metros totales. Pero eso es muy importante, ¿ya? Eh, Teniendo eso en cuenta, vamos a hacer las unidades. Entonces, la primera unidad la definimos que tenía 3 metros y vamos a decir que son 3 metros de arena gruesa, ¿ya? Entonces, colocamos los 3 metros aquí primero y lo cerramos sin especificar los contactos aún. ¿Y qué nos va a decir? Primero siempre tenemos que ir de base a techo y la primera unidad comúnmente nos van a especificar que es de base indefinida o el contacto con alguna unidad plutónica o no se sabe la información. Así que en eso nunca hay que acomplejarse mucho con la primera unidad en cuanto a su base. Entonces sabemos que es arena gruesa. Como mencioné, entonces hacemos un puntito, la arena gruesa, ahí, y corresponde ahí. Y alguna otra información que diga ya. Vamos a suponer que la arena gruesa va a disminuir de base a techo hasta la gradometría de arena fina. ¿Cómo se pone eso? Se hace un puntito en la arena gruesa, en la base, y se hace otro puntito al límite de la arena fina, pero en el techo. ¿Ya? Entonces, en este caso sería por aquí. ¿Ya? Puntitos, nada más. No hay que cerrar líneas aún. Ahora, esto nos puede tentar a cerrar el tiro con una línea recta hacia acá y otra hacia acá, pero no sabemos las características del techo. Entonces vamos a suponer que el techo de esta unidad va a ser en contacto erosivo. Entonces, ¿cómo se vería un contacto erosivo? Tiene que ser con bordes irregulares, pero que entren por la unidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un contacto erosivo implica que hay energía que está pasando, hay alta energía, mejor dicho, hay un flujo que está pasando, poco común dentro de lo que es el ambiente, y está erosionando, gracias a esa energía, el sustrato. Entonces, ¿qué diferencia habría con un contacto irregular o sinuoso? En que el irregular es solamente una línea constante con algunos surcos muy, muy locales.
Entonces, en cambio acá se va a entender que aquí pasó un flujo y acá pasó otro, que lo erosionó. Esto puede ser tanto por algún tipo de compresión o algún evento local. Así que son interpretaciones diferentes. Ya, sabemos el techo y ahora podemos unirlo con el, la base. No hay que hacer